Isaías capítulos 22 al 24. Seguramente te haya pasado que hayas ido con alguien y te haya dicho, ¿no te has fijado en... o te has fijado en todo menos en lo más importante o menos en este detalle que es donde tenías que fijarte? Algo semejante ocurre en estos capítulos donde se está hablando de unos oráculos, de unas profecías de Isaías sobre los pueblos extranjeros, pero vemos que también habla del mismísimo pueblo, como en el capítulo 22 que habla sobre Jerusalén. Y aquí Isaías está anunciando la próxima catástrofe. Jerusalén era llamado el Valle de la Visión, dado que era un centro para la adoración a Dios y además era donde se encontraban algunos de los profetas de Dios. Entonces, pues ahí vemos esa relación entre estos nombres. Isaías empieza describiendo el cómo se encuentra y dice que él iba a llorar amargamente. Todo esto cuando vio venir el juicio de Dios contra el pueblo de Dios. Es que Isaías había estado hablando de los pueblos de alrededor, de otros pueblos. De hecho, esta parte se llamaba oráculos sobre los pueblos extranjeros, pero incluso habla del mismo pueblo, porque Dios hace justicia con todos los pueblos. No hay uno que diga, bueno, de este no le voy a hacer caso, que hagan lo que quieran y que se cometa lo que se tenga que cometer. No, a Dios le importamos todos y Dios es un Dios justo, por lo que sea el pueblo que sea, si hay alguna injusticia, Él va a corregir esto para que se haga justicia. Luego se narra cómo el pueblo pudo contemplar, pudo ver, se puso las pilas, empieza a hacer todos los preparativos incorrectos, ojo, para una batalla venidera, porque ellos fueron avisados. Entonces se empezaron a preparar, pero no lo hicieron de la forma correcta. Y es lo que nos dice el versículo 11. Pero no os fijasteis en su hacedor, ni visteis al que desde antiguo lo tenía todo dispuesto. Ellos se fijaron en todos y cada uno de los detalles para protegerse, para defenderse. Sin embargo, se dejaron al más importante, dejaron de lado a Dios. Y esto fue lo que hizo que todo lo que hiciesen fuese en vano, no sirviese para nada. Esto sinceramente nos puede pasar, que nosotros nos estemos centrando en una cosa, que tengamos todo, entre comillas, bajo control, pero se nos escape lo más importante, porque tal vez de eso dependa todo lo demás. Por lo que, si continuamos, vemos esa relación que tiene Isaías con Dios, donde en el versículo 14 dice, pero Yahvé Sebaot me reveló personalmente que este pecado no será perdonado hasta que muráis. ¿Y cuál era el pecado? El pecado que había era el ignorar a Dios, dejarlo de lado, y negarse a humillarse, negarse a arrepentirse, sino ese orgullo, esa soberbia por encima de todo. Ojo, porque en el mismo capítulo se encuentra el único oráculo de Isaías referente a una persona en particular. Estaba hablando de pueblos, pero ahora habla de una persona. Y esta persona era Sebna. Él era el mayordomo, el escriba, el tesorero del rey Ezequías. Sin embargo, lo que sabemos de él es que no compartía los principios piadosos de este rey. Y Dios dijo que le iba a tirar de ese pedestal, que lo iba a destruir de su cargo. De todos modos, este cargo no se quedaría vacío porque Dios llamaría a Eliaquín, iba a llamarlo, y él sería el asistente del rey Ezequías, el mayordomo de palacio. Sí que se oye hablar de él en segundo libro de Reyes, capítulo 18, y nos dice el Señor que Eliaquín sería como un padre para el pueblo. La diferencia que había entre Sebna y Eliaquín es que Sebna tenía todo su corazón puesto en esa ambición egoísta. Todo para él, era un orgulloso, era una persona soberbia. En cambio, Eliaquín, él tenía su corazón dirigido al Señor. En el versículo 22 dice que abrirá y nadie cerrará,
cerrará y nadie abrirá. Y esto, más tarde en la Biblia, se convierte en la profecía del Mesías, donde vemos que el Mesías tiene toda la autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Pero esto ya lo profundizaremos mucho más adelante. En el capítulo 23 está hablando contra Tiro, que Tiro era una ciudad líder de Fenicia y era la gran potencia marítima del comercio. ¿Qué se profetiza aquí? La orgullosa ciudad de Tiro será humillada y Yahvé Sebaot planeó profanar el orgullo y acabar con toda magnificencia. Esta fue derrotada por asirios y babilonios, que Dios los usó para convertir a la ciudad en ruinas. Luego nos habla de esa promesa de restauración, que no quedaba todo aquí, sino que después de 70 años que esta ciudad sería olvidada, lo que pasaría era que Yahvé la visitaría y volverá a ser recordada, volverá a cobrar servicios y, sin embargo, su mercadería y estos servicios serían consagrados a Dios y servirían para que los que moran junto a Yahvé coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Aquí se termina esos oráculos sobre los pueblos y empieza un nuevo apartado que habla sobre el Apocalipsis. Este lo empieza el capítulo 24, que trata sobre el juicio de Yahvé. Estos capítulos son los más tardíos de Isaías, los que hablan de ese juicio final. Entonces, está hablando de que los habitantes profanan la tierra, quebrantan el pacto, es decir, rompen sus promesas, rompen esa promesa que hicieron con Dios, falsean el derecho, están siendo injustos, tratando mal a personas. Así que, por culpa del hombre, por esos pecados que están cometiendo y esos errores y esas formas de tratar a los demás, entre muchas otras cosas, se hará justicia. En unos ejemplos de lo que pasaría, se nos dice: se lamenta la gente que se divertía, amarga el licor a los que beben, solo queda desolación. Algunos, también habla por otra parte de otras personas que alzan su voz, que aclaman a Yahvé, que alaban, porque incluso en sus juicios el Señor muestra esa grandeza y esa gloria que Él tiene. Entonces, lo que se nos explica aquí, esto lo extraje de un estudio bíblico, y es que el propósito de Dios en el juicio no es simplemente la venganza o el resentimiento, sino que es traer un mundo nuevo y glorioso, es hacer todas las cosas nuevas. Pero sobre todo lo que se tiene en mente aquí en estos capítulos es que se haga justicia, corregir a las personas para que sean personas justas y vivan una vida en plenitud. Por lo tanto, no sé si lo habrás pensado a lo largo del capítulo, pero hay una pregunta que nos puede dejar, una pregunta para reflexionar, que es: ¿en qué te fijas? ¿En qué nos fijamos? ¿Realmente nos estamos fijando en cosas útiles? ¿Nos estamos fijando en lo esencial? Ahí lo dejo para que reflexiones. Y no me quiero ir sin darte las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.